¿Todo bien? ¿Cómo andan? Vamos a probar estos nuevitos. A ver qué tal son estas marcas. Y de paso me hago un lindo set para Año Nuevo. ¿Cómo pasaron ustedes la Navidad? No sé si están llegando las notificaciones. Ahí veo que se van conectando. ¿Se ve bien esto? La luz está medio. Es hora de que cambie la luz, me parece. Díganme si se ve, si se escucha bien. Si lo están viendo bien. A ver. Vamos a ver. Este hay que ponerlo en silencio. Así puedo leer los comentarios de ustedes. A ver, a ver. Acá, ahí está. Acá parece que estamos en vivo. Y... me parece la publicidad. Ahí está. Omitir. Ahí está. Bueno. A ver. Yo no sé si esto envió notificación o no. Pero bueno. Hice unas compras en una tienda que tiene muy buenos precios. Que si no me equivoco queda cerca de Buenos Aires. Después les paso el dato, ¿sí? Ya saben que cuando terminamos el vivo se los agrego en la descripción para que si ustedes quieren comprar, obviamente pueden comprar ahí, le dicen que van de mi parte y podemos arreglar si a ustedes les interesa. Que nos pasen algún código de descuento como hicimos con, ¿se acuerdan los de MD? Acá en esta tienda compré estos a 700 y pico, si no me acuerdo mal, y este también. Obviamente esta marca es más económica y como ven trae el doble. Este pomito es de 60 mililitros y este es de 30, así que imagínense, nos rinde el doble, pero bueno, es lo que se supone por el peso de cada pomo, ¿no? Habría que ver si en el uso son iguales de maleables o qué onda. Y lo que quiero ver, que tengo muchas ganas de ver, es los tonos. Porque de QVD ellos, ya saben que yo uso los geles de construcción. Y compré el tono este que dice acá Sakura, este que está acá. Y este sí, ya lo abrí. A ver si es este. Sí, ya lo abrí. Y el tono es... a ver. Es muy lindo, ¿ven? Es como un rosa. Bueno, no sé si en la cámara se aprecia tan bien, pero es un rosa muy lindo. Ahora, habría que ver si el que es en poligel o acrigel o bueno, como les guste llamarlo, si es el mismo tono. Así que yo tenía por acá, a ver, acá tengo unos papelitos de hoja durita que me sirven para que podamos ver bien los colores. También en esta tienda que les comento compré al fin, al fin compré un pincel para poligel con su bendita espatulita y no voy a tener que estar usando más esto o esto como solía hacer. Es un pincel lengua de gato normalito y me salió creo que algo de 400 pesos, no sé, algo así estaba. Ya les digo, en esta tienda que se llama Laura Mayorista, si no me equivoco, pero igual se los voy a poner bien. Hacen envíos a todo el país y los precios son geniales porque si bien tiene un mínimo de compra que es alto, pero los precios son buenísimos y si tienen que comprar así en cantidad, geles o polímeros, ese tipo de cosas, o bueno, lo que sea, tienen de todo. Y no solo tienen productos de uñas, también tienen productos para pestañas, o sea, de maquillaje y de distintas cosas, de tipo bazar. Tienen varias cosas, entonces de última si ustedes necesitan cosas de otro rubro, digamos, también pueden con eso completar el monto. Y bueno, ya les digo, el trato buenísimo, nada, todo bárbaro. En fin, también me compré unos cuantos geles
Y a pedido de ustedes, que me habían pedido, pero eso lo vamos a hacer la reseña en otro video, supongo, porque no sé si hoy vamos a llegar. Compré estos geles, Tina, que me pidieron para ver, chequear los colores, ¿sí? Los colores, el funcionamiento, digamos, si se trabaja de buena manera o qué onda. Así que bueno, vamos a empezar con estos. Este en realidad ya se los había mostrado porque este no lo compré en esa tienda. Pero bueno, ya que estamos lo vamos a poner acá también. Este es blanco, 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 fuerte. Y ahora sí, estos tres sí los compré en esa tienda. Y si no me equivoco, no les saqué ni la esta cosita que viene de protección. Este sería poligel, no estoy segura. Dice fast building, o sea que se trabaja, se construye rápido. Y bueno, gel de uñas, bla bla bla. Quiero ver qué tan rosa. Oh, es como un rosa fuerte, fuerte, fuerte. A ver, tachito, ahí vamos. A ver, tendría que preparar un dapen con alcohol, a ver. A ver este. Ah, pero está... Ah, no, es de abajo, tiene un glitter de abajo. Vamos a ponerle un poco de alcohol a esto. Porque en realidad saben que yo no uso el Sleep Solution o la solución que usen para poligel. Sino que más bien uso directamente alcohol. Ahora, igualmente para esto no sé si hace falta el pincel. Solamente lo que voy a hacer es sacar un poquitito. Uy, se me fue la mano. Y lo vamos a poner acá. Es lindo el color, ¿eh? Bien fuerte. Con esto no necesitas ni esmaltarte. No es un cover, ¿sí? Es literalmente rosado. A ver si puedo armar. Que quede más bonito. La verdad que sí está lindo. Y un montón gasté. Una tonta, pero bueno. Cuestión, vamos a agarrar una wipe. Para limpiar bien la espatulita. Y después, bueno, el otro es el Sakura, que les decía. Y este es Clear. Vamos a empezar con el Sakura, que me muero de la intriga. De ver si este sí me sirve como cover. Sí. Sí, señor. Sí, señora. A ver, vamos a sacar. Ay, esto parece vacío. Es que no quiero... Este parece más durito. Costó más que salga. ¿Se ve ahí el color? Ven que este sí es más cover. Vamos a ponerlo acá al lado para después comparar. Ahí va. Sí, creo que es parecido al gel, ¿eh? Ahora vamos a probar. Y bueno, finalmente el clear. Lo que me gusta, ya saben, a mí, de los que son clear, es el tema de la transparencia. Para ver qué tan lindo queda al encapsular. Este parece bastante cristal. Bastante, ¿eh? Nada que ver a uno que tuve una vez. Porque vieron que a mí me gusta armarlos yo, los acrigel o poligel o como sea. Este es muy cristalino, muy lindo. La verdad que a mí la marca QVD me gusta mucho. Hay gente, yo sé, que no les gusta y bla bla. Pero bueno, depende también del gusto de cada uno para trabajar. Ahora lo que yo estoy notando es que capaz que es bastante líquido, al igual que los geles de QVD, que son bastante líquidos, y eso sé que hay gente que no le gusta, que prefiere que sea un poco más rígido el gel para trabajarlo. Así que bueno, vamos a ver qué onda con estos. ¿Estoy poniendo bien esto? Sí, creo que sí. Vamos a ver qué onda con cómo se trabajan, cómo fluyen estos. Ahora lo que yo quiero mostrarles es los colores, pero... porque, a ver si la luz la apunto ahí. Ahí va. Este es el de... que dice Polygel Pink.
Este es el Sakura de QVD y bueno, tenemos el cristal, que la verdad se nota súper transparente, así que eso me gusta. Y bueno, si quieren, ya les digo, comprar en esta tienda. Ah, también me pedí estos, que son como glitters, que estaba creo que 300 y pico. Me pareció buen precio también para toda la cajita. Y bueno, lo que voy a hacer es hacerme mis uñas. Calculo que con coso, ¿cómo se llama? Con moldes. Porque me parece, no tengo ganas, no tengo ganas de andar pegándome tips, realmente. Ese es el motivo. Y no sé, últimamente estoy más del lado de los moldes. Como que me siento más cómoda. Así que bueno, voy a empezar a... Mentira, vamos a prepararnos. Tum, tum. Igual están... No sé si tengo mucho para sacar de acá. Yo lo que no estoy viendo, yo no sé si... O no están diciendo... Ah, no tengo el coso abierto. A ver. María, ¿cómo estás? La rosita que tenés, yo tengo varios de esa marca, son buenísimas por el precio que los venden. Esta que dice Poligel, ¿decís, Mari? La verdad, está precioso el color, mira. Muy lindo. Y ¿sabés qué? Sí, eso te iba a decir, que vi que viene en varios colores, así, colores, porque la mayoría de las marcas te venden directamente o blanco, clear y los cover. Y uno puede formar, ¿no? Los colores que quiera, de gel, de acrigel y demás. Bueno, de polímeros también. Pero está bueno cuando vienen así porque si ya es un color bien sólido y que está bueno y que sale mucho como el rosa, porque quizás, no sé, te compras uno que es azul y no sé si te lo van a pedir tanto como por ahí ese rosa. La verdad que está buenísimo, no sé, me encantó. Así que vamos a ver qué me hago. Todavía no sé, pero algún diseño lindo para año nuevo y cortito, ya saben, porque yo muy largo no me voy a bancar. Ya saben cómo soy. Así que algo cortito. Había pensado en capaz hacer tipo como una francesa de las de tipo técnica de reversa o algo así, con algunas puntas blancas y otras con algún glitter dorado podría ser, o no, o con papel de oro también. Ah, si no, lo que puedo hacer, tengo una idea. No así como el French de reversa, sino más bien construyo la uña normal y le hago la francesa con hoja de oro. ¿Vieron el...? ¿Dónde está? Acá. Con estos cositos. He visto que queda precioso, pero bueno, hay que tener bastante pulso porque puede malir sal, para no decir otra cosa. O podría hacérmelas con la francesa blanca y en una o dos ponerme eso con dorado, no sé, ayúdenme a elegir. Me estoy muriendo de calor. Tremendo. Tendría que prender el venti. A ver. Hola Talia, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Ahí va. Bueno, ahora sí voy a empezar a acomodar esto. Voy a redondear un poquito. Por cuestión de que si las voy a hacer con el molde, lo ideal sería que estén redondeaditas para que el molde encaje mejor y no haya necesidad de cortarlo en todas las uñas. En algunas sí, vieron que depende
Depende de cada clienta si tenemos que cortarle los moldes o no, si bla bla bla. Pero esto nos ayuda un montón redondear las uñas. Aunque sea este bordecito, si son muy esquinitas, les queden redondeadas. Así embona mejor el molde. Ahí va. Y bueno, después también ya saben que lo ideal es que las uñas, por cuestión de que la uña puede crecer para arriba, para abajo, medio torcida, etcétera, y nos puede arruinar la estructura que vayamos a hacer. No, de este lado no, ahí. Vamos a redondear acá. Y ya voy a pasar a preparar la uña. Ah, lo que podría hacer, ¿se acuerdan que en el vivo anterior habíamos probado los polímeros de MD y el monómero y demás? Y yo les había dicho que tenemos que probar estos, ¿sí? Que los íbamos a probar en vivo. Entonces, habría que probar uno de los dos o podemos hacer una mano y una mano. Y ahí yo después les voy comentando, ¿cómo se llama? Si aguantó o no. Si sirven o no. Yo creo que sí, vamos a tenerle fe. Los polímeros vieron que estaban buenísimos. Me quedó pendiente hacerme un set con el beige. El cover beige de MD me encantó, creo que fue mi favorito en la reseña anterior. Así que, Mari, ¿seguís por ahí, María? ¿A qué precio los compras vos estos? Porque capaz si ya que los usás, nada, si los compras más caro, te conviene comprar donde los compré yo. Ahí va. Vamos a preparar esta. Chun, chun, chun. ¿Cómo pasaron Navidad? Nochebuena y Navidad. ¿Qué les trajo Papá Noel? A mí me trajo estas cositas, entre otras cosas. Y un par más. Una remerita. Un toallón para la playa. Algo que quería hace un montón. No sé si les había comentado que venía iniciándome en el yoga. Y ¿cómo es? ¿Y saben dónde lo hacía? Agarraba un tapete el de que se usa en los baños para cuando salís de ducharte y poner los pies. Bueno, uno de esos, limpio por supuesto. Venía usando eso, así que bueno. Al fin, ahora sí tengo mi mat. Y obviamente, adivinen de qué color es. Rosa, por supuesto. Así que ahora voy a poder hacer más cómoda. Tengo ganas de empezar a hacer más seguido. Porque hace bien, te relaja. Y después tengo ganas de quizás volver a atender. Pero me da un poco de cosa todavía. Por el tema, bueno, ya de lo que ya sabemos. Y lo que yo pensaba es, quizás después del verano, porque ya saben que yo vivo en la costa, entonces todo el mundo va a venir para acá. Y acá capaz que se complica el asunto. O no sé. Y yo no sé si después de la temporada, no sé qué opinan ustedes, las que me están viendo de Argentina, si después del verano, si nos van a encerrar de vuelta, no sé, en ese caso no voy a poder atender otra vez. Pero tengo ganas de volver a atender porque extraño hacer uñitas una tras de la otra. Ay. Los compré 500 creo hace unos meses, soy de Ushuaia, acá siempre es todo más caro. Ah, no, entonces, bueno, no sé cuánto estarán allá en Ushuaia ahora, pero me salió 700 y pico, así que, nada, fíjate cuánto están allá y después cuando les pase el contacto,
te fijas dónde te conviene, porque si obviamente de Ushuaia vas a tener que pagar envío. ¿Dónde está mi cepillito? Acá. Sabri dice, hola, ¿empezaron hace mucho? No te preocupes. Recién estoy preparándome las uñas. Hicimos el swatch, digamos, acá, de los colores. Este rosa, súper rosa, hermoso, es este. Ahí, ¿se ve? Y estos dos son el Sakura y el Clear de QVD. Estos dos. Y nada, ahora me voy a hacer algo, todavía no sé qué. Vamos a ver qué ondis. Bueno, a ver. Tendría que prender el ventilador porque me estoy muriendo de calor. Se me escapó. Ahí va. Chon, chon. No sé si hacerme rosa, blanco y dorado, rosa y dorado, negro. No, mentira. Nunca, no sé, creo que cuando iba al colegio, a la secundaria, me esmaltaba con esmalte común, negro. Pero ahora creo que nunca más me hice las uñas de negro. No sé cómo me quedaría hoy en día. Es como que estoy a full con el rosadito. Bueno, a ver, de esta mano, este Ultra Bond dice: preparar las uñas, limado de cutículas, retirar el polvo y aplicar una capa de Ultra Bond MD. Así de sencillito. Voy a prender el venti. A ver. Ahí está. Y ahí está. Si no, me voy a morir de calor. Ángela dice: Dani, a mí también me da miedo atender, pero armé un protocolo propio para clientas y me compré termómetro infrarrojo más mascarilla entera y descartable. Por ahora funciona. ¡Oh, qué buena onda! Claro, yo pensé lo del termómetro, lo repensé porque fuera de joda que es importante. O sea, hay mucha gente que sí es consciente y va a hacer las cosas bien, pero lamentablemente también hay mucha gente que no le importa y que no va a hacer las cosas bien, que no las hace y no podemos correr ese riesgo. O bueno, no sé, cada una, pero no es algo que yo haría. Así que la del termómetro me encantó, es muy buena idea. Sé que no deben ser baratos, pero bueno, es una inversión medio quizás necesaria. Me gustó lo de coso, lo del termómetro y lo de la mascarilla entera, que sería la de tipo plástico, la transparente. Esa te pones. Ay, me cansé. Arre que ni empecé. Baby Boomer en poligel más brillo. Pues sabes que no sé si me va a salir. No sé si hice alguna vez Baby Boomer con poligel. Tendría que probar. A ver. Maldita sea, siempre tengo que andar cortando estos cosos. Eso es lo que me molesta de esto. Pero no sé, últimamente, como les decía, no tengo ganas de pegarme tips. Así que bueno. Chon, chon. Lo que me pasa es que mis uñas son como medio cuadraditas en la punta, por más que las redondee. Y estos moldes son súper curvos. Entonces tengo que cambiarle el curvo por recto. Eso es lo que en mi caso, en mis uñas, necesito. Pero bueno, todas las uñas son diferentes, bla, 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 bla. ¿Qué van a hacer para Año Nuevo? ¿Van a juntarse o algo? ¿Con familia, con amigos? Mucha gente se junta más que nada con... Uy, se ve un pelo. Muchos se juntan con amigos más que con familia en Año Nuevo. ¿Ustedes qué van a hacer? Claro, la que te cubre todo el rostro, dice Ángela. Claro, eso está bueno, eso me gusta. Es buena protección.
chuchón, chuchón, chuchón. Esto está quedando muy deforme. Pero bueno. A dedo deforme, molde deforme. Mentira. Vamos a tratar de que quede lo mejor posible. ¿Saben lo que me di cuenta con estos moldes que encima, o sea, son geniales, ¿eh? A mí me encantan. Tengo el paquetote de 1.000.000 y todos están impresos torcidos. ¿Ven que no está en el medio del molde? Esto, no sé si lo llegan a ver, pero ¿ven que está torcida la punta? Que no está acá, donde está el medio del molde literal. Todos están impresos torcidos, así que yo trato de que me quede derecho, que yo, dentro de lo posible con mi deforme dedo. Pero no me guío mucho, la verdad, por la punta esta, porque siempre que lo pongo, por más que acá esté perfectamente pegado, acá queda torcido. Así que es todo un tema. Cuestión. Vamos a probar con este, dije, el Ultra Bond. Ahí va. Y que me decían que prueba a hacer Baby Boomer. Ay Dios, estas chicas. A ver, bueno, el blanco era este. Y usaría el cover, porque si no con el rosa va a quedar medio turbina. Yo no estoy segura de que esto salga bien. Bueno, pero vamos a probar qué va a ser. Hola, ¿cuánto dura el poligel en las uñas? Dice Ludmila Colman. ¿Cómo cuánto dura? O sea, todas las aplicaciones duran hasta que lo saca la clienta, hasta que lo saca la manicura o si se las arranca la clienta. Una aplicación que esté bien hecha no debería salirse, ¿sí? Debería tener que retocarla la manicura. Y depende mucho de la preparación que hagas de la uña natural y de los productos que uses para la adhesión y demás, ¿sí? Para deshidratar la uña, etcétera, etcétera. También depende mucho del sellado de cutícula, que no queden huecos, que el producto se adhiera bien a la uña. Todos esos son factores que hacen que que no se desprenda la aplicación de la uña natural. No sé si eso contesta a tu pregunta. Si no, decime. Y seguimos hablando del tema. Bueno, a ver, ahora tengo miedo porque yo no sé qué va a salir de esto. Pero bueno, vamos a probar. Vamos a agarrar un poquito de blanco. Poquito porque esta uña es pequeñita. Ay, no sé cómo ponerme. Se me movió esto, maldito. Maldito molde. Ahí está. Ahí quedó más adentro. A ver. Vamos a colocarlo por aquí. Ah, y ahora que tengo espátula no sé cómo usarla. Me llegó el otro día con todo esto. Yo usaba el otro cosito, no sé, me acostumbré más. Una pavada, porque ¿cómo no vas a hacer solo una espátula, Daniela? Pero bueno. Cuestión, vamos a tratar de moldear esto. ¿Se ve ahí? ¿Estoy bien? Ah, estoy re desenfocada. Yo supongo que se haría de la misma forma que el Baby Boomer en acrílico y en gel y en todas las formas, ¿no? Yo lo hago así, pongo primero el blanco, blanco francés, ultra blanco, ultra white, como les guste llamarlo, el que es bien, bien fuerte, en blanco. Se me están haciendo burbujitas. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Y me está quedando súper larga aparte. Todo lo que no quería. Pero bueno, no importa, de última después
las hacemos para acá y después yo me las limo más y ya está. Ahora, yo quiero que esto se baje. Bájate, bájate, bájate. La verdad que me compré todos estos poligeles porque yo vieron que tenía toda la decepción de los que había comprado la primera vez que compré poligel y no me gustaba la consistencia. Entonces empecé a hacérmelo yo. ¿Esto quedó derecho? Sí. Un poquito más para acá. Ay, se me tiembla el dedo. Empecé a hacerlo yo mezclando polímero y gel de construcción y lo dejaba de la consistencia que yo quería. Y después dije, bueno, vamos a darle otra oportunidad a esto de los poligeles. Y acá estoy. ¡Ay, me tiembla el dedo! No lo puedo controlar. Y acá estoy dándole otra oportunidad a los poligeles. Cuestión, voy a llevarlo a cabina. ¿Dónde está la cabinita? Acá. Vamos a llevarlo acá a cabina, a ver si la puedo elevar un poco. Ahí está. Para estar más cómoda. Y mientras las leo. Sí, se explicó muy bien. Ah, bueno, Ludmi, me alegro. A mí no se me seca el poligel blanco. Todos los otros colores sí. El ultra blanco de AB no. Este yo ya lo usé con mi suegra, que le hice las uñas. Y se secó bien. Lo que sí, los que no son clear, ¿sí? O sea, o cover muy translúcido. Chicas, me está temblando el dedo dentro de la cabina también. Esto es una locura. Lo que está bueno es, cuando estás con los moldes y demás, lo curás, ¿no? Yo cuando voy construyendo, no curo todas las capas 3 millones de minutos, sino que empiezo, qué sé yo, curo 30 segundos, más o menos voy chequeando. Quizás le doy otra capita, ¿sí? Capas finitas. Fíjense que yo no hice toda la uña de una, sino que voy curando de a poco. Y una vez que saco el molde de abajo, vuelvo a curar de abajo y de arriba, o sea, un minuto. Pero depende. Depende de si tenés la cabina como yo, que tiene la placa abajo reflectante, no hace falta quizás que lo des vuelta el dedo. Pero si tenés cabina común abajo, sí, dalo vuelta para que seque también por la parte de abajo que está contra el molde. Porque al ser un color bien opaco, bien denso, no... ¿Qué onda esto? ¿Se está saliendo todas las wipes? Puse de más. No se termina de curar por abajo. Entonces está bueno curarlo así también. Esta es la que se sale, ¿se acuerdan? Bueno, y ahora vamos a ir con el Sakura de QVD. Vamos a mezclar marquitas. A ver. Vamos a empezar con esta cantidad. La voy a colocar por aquí. Y yo no prometo que esto me salga, ¿sí? Ya se los avisé. Vamos a intentar. Vamos a intentar que esto salga. Esto me está poniendo nerviosa. Que se levanta, que se sale, que se viene. Ahí está. Voy a usar el polímero clear para sostener mi dedito. Con el pincel húmedo voy a llevarlo despacito. Creo que puse un montón para lo que necesito hacer. Pero bueno. Lo voy empujando un poquito hacia cutícula, pero apenas, ¿sí? Porque si bien es rígido en comparación al gel, se va posicionando solo. Sí, me repasé con la cantidad porque fíjense que se cubre. Vamos a sacar un poco. Lo voy a poner acá un ratito. Tiene que ser bien poquito. Y hacemos la parte esta de cutícula, el peralte, bla 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 bla. Arrastrar apenitas, apenitas, apenitas. Ay, ¿qué es esto? Una pelusa.
apenitas hacia la punta para que se forme eso tipo traslúcido que tiene el baby boomer, pero yo no sé si esto va quedando. Un poco va quedando, sí. No es, oh, qué baby boomer, pero podría andar. Podría zafar. Vamos a agarrar un poquito más por las dudas. Porque me parece acá que le falta un poquito. Lo que sí, digo, se recontra destaca del poligel, acrigel, bueno, como más le guste. Oh, acá está la pelusa. Es que yo puedo estar 30 horas moldeándolo, acomodándolo a mi gusto. Y hasta que no lo lleve a la cabina no se va a secar. Entonces eso es un punto a favor por si son principiantes, tardan mucho y bla bla bla. Y por ahí se vuelven locas con el acrílico porque no se les no se les cura, perdón, que se les seca antes de tiempo y les quedan las bolas de acrílico y bla bla bla, cuando todavía no tienen un buen manejo del pincel, del producto, etcétera, etcétera. Entonces eso está muy bueno para las que van iniciando. Además de que no tenemos el olor a monómero, que eso a mí me recontrafascina. Ah, no se ve. Ay, perdón, perdón. Paren, voy a poner esto a ver. Ahí. Creo que ahí van a ver mejor. Perdón, ahora van a ver. Ahí se ve. ¿Cómo va quedando? Bueno. Ahora yo voy a sacar... ¡No! He quedado en shock. No, bueno. Ya sabemos que esto no sirve. No lo puedo creer. Miren, había quedado... ¿Ustedes se dan cuenta que yo me conecto en vivo para hacer lío nada más? Encima no había quedado mal. Y tengo que volver a cortar el molde. A ver si me lo puedo volver a poner este mismo. No te puedo creer. No, está todo pegado. Esto se achicó ya acá. No me lo puedo volver a poner. Hola Mica, Miranda, ¿cómo va? Increíble. Bueno, este no lo compren. Yo no puedo creer esto. Ahora, vamos con otro molde. ¿Qué lo parió? A ver, vamos a cortarle esto. Ah, ya, me corté el dedo. Que ya más o menos me acuerdo cómo lo había cortado. Ahí tipo recto. Rapidito. Yo no te puedo creer. Estoy anonadada. ¿Anonadada se dice? ¿Se dice así? Bueno, en fin. A ver. Fue como no poner nada. O sea, literalmente nada. Porque se dieron cuenta de lo que pasó. O sea, quedó pegado al molde. Cualquiera. Bueno, ahí está el otro. Voy a pasar una wipe con alcohol para retirar lo que sea que me haya puesto. ¿Saben qué? Si alguien lo tuvo y le funciona, pónganlo en los comentarios, en el chat o en algún lado. Porque tengo mis serias dudas. ¿Vieron que yo siempre me quejaba del bonder de las Varano? Yo no sé si yo no tengo un problema con los bonder. Bueno, este primer sin ácido. Ahí está.
Este tiene un olor, por más que sea sin ácido. ¡Ah! Paren, entonces por ahí funciona. Me olvidé de la base. Oh. Chao, chicas, me retiro. Ay, Dios. No, me muero, me muero. Igual, vieron que hay muchísima gente que dice el polygel no lleva base, bla, 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 bla. Bueno, entonces ahí tienen la prueba. Bueno, entonces me retracto de todo lo que dije de este. Pero igual, bueno, la voy a poner en cabina. Yo igual sigo pensando que debo tener algún problema con los bonder, bla, 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 bla. Eso te iba a preguntar. Eso te iba a preguntar. Hay gente que no usa base para poli. Qué sé yo. Ya saben que cada maestrito con su librito, que cada una tiene su teoría y que cada una trabaja como más le guste. Le pusimos base para asegurarnos que esto no vuelva a ocurrir y ya está. Entonces vamos a empezar de vuelta. Bueno, tengo una segunda oportunidad para intentar hacer el polygel, el cualquiera, el baby boomer. Ay, yo soy una genia, más rancio no podía quedar esta espátula. Se me pegó el rancio, parezco de 15 años. Los que no tienen ácido se secan en 10 segundos, más los bond. Ay, perdón, me dio un bostezo. Ando media bostezadora. Bueno, a ver. Vamos a poner otra vez el blanqui. Voy a limpiar la espátula. Chon, chon. Y ahí se ve. Sí, creo que ahí se ve. Capaz les voy a poner zoom. A ver, ahí. Bueno, con el papel. Con el pincel mojadito. Se moldea mejor esto. Así que tengan eso en cuenta. Porque si no se les pegotea el producto y les queda enganchado en el pincel. En este caso no es como el monómero que necesitamos una cantidad para levantar la perla y bla bla bla. Es como que puede ser más. Si se pasan de líquido no pasa nada. O sea, qué sé yo. Yo siento que no pasa nada. Me parece que no es algo tan importante o jodido como por ahí con el monómero. Y es buenísimo que puedan moldearlo el tiempo que quieran, como les decía antes. Más que nada por una cuestión de que después se lima mucho menos. Eso es lo que me gusta mucho de este producto. Que el limado termina siendo re tranqui. Ay, se me está abriendo. Ahí podemos acomodarlo. ¿Qué carajo? ¿De dónde salió esto? Ahí voy a barrer un poquitito hacia arriba para que después se integre con el rosadito, el cover. Y bueno, con esto podemos moldear todas las puntas que querramos. Puede ser recta, puede ser, o sea, cuadrada. Podemos hacer almendra, podemos hacer estileto. La que más les guste.
Ahí yo la voy a dejar medio cuadradita. Y como que me sobra un poquito ahí. Uy. Bueno, lo voy a llevar a la cabina. Ahora sí. Roguemos que esto se seque bien, che. A ver qué están poniendo. Ángela dice, las Varano es un no. Sí, tal cual. Eso te iba a preguntar. Ah, eso ya lo leí. Los que no tienen... Eso ya lo leí. Hola Maggie, ¿cómo va? ¿Todo bien? A las que están viendo les voy a pedir si pueden poner un like en el video. No les cuesta nadita. Vamos a ponerle otros 30 por las dudas. Y ahora ya sí voy a pasar a el Sakura otra vez. Que era este. Esto lo tendría que meter ahí para que se seque. Tuc. Total. Así me queda de muestrita. Bien, May, me alegro. Y bueno, se nos va el año nomás. Este año tan extraño. ¿Qué opinan? ¿El siguiente va a ser igual? ¿Mejor? ¿Peor? ¿Cuál es su opinión al respecto? Creo que otra vez agarré. A ver, voy a dejar un poquito si se puede. Ahí. Prefiero ir de a poquito poniendo. Ir viendo qué pasa. No sé qué opinan ustedes de cómo vendrá el 2021. Pero se ve que no estaba muy húmedo. ¿Ven lo que les digo? Si el pincel no está bien húmedo, se empieza a pegotear. Y ahí se complica. Vamos a tirarlo para acá. Para sellar esta parte. Ahí con el mismo pincel. Y ahora voy a barrer un poquitito. Apenitas, cantidad pequeñita. ¿Sí? Porque lo que quiero es que me quede traslúcido contra el blanco. Ahora sí. Y ahora lo que quiero hacer, pero con el pincel medio seco me parece, es... A ver, lo voy a secar contra acá. Porque acá me quedó, siento que muy por demás húmedo. Ahí va, yo creo que va quedando bien el Baby Boomer. A ver... Espero que sea mejor, dice Sabri, sí. Pero eso es lo que vos esperás. Ahora, ¿qué es lo que pensás? Estuve pensando yo, nada que ver, pero bueno, mientras contestan, en que un montón de ustedes me mandan por Instagram y demás historias o situaciones que les pasan con clientas, historias súper random. ¿Y qué les parece si, o sea, si están de acuerdo, obviamente, y ustedes aceptan esas historias que me mandan, tipo hacer un video de, no sé, mientras voy haciendo un diseño o algo, les voy leyendo y contando esas cosas, tipo, para divertirnos un rato y demás? ¿Qué les parece? Aparte porque está bueno, porque de esas experiencias súper random después aprendemos diferentes cosas, sacamos conclusiones, estamos atentas en cuestión de lo que nos puede llegar a pasar con una clienta y demás. Obviamente sin dar nombres reales ni nada de eso porque no queremos arruinar a nadie. Bueno, más o menos así, ahí se ve, más o menos, va quedando. Y lo que yo haría, creo, sí, le voy a poner otra capita de este rosa, sobre todo en la parte de cutícula y demás, para que se note más el color rosadito.
A ver, ahora sí, vamos a humedecer muy bien esto. Y de a poquito voy a llevarlo hacia la zona de cutícula. Con amor. Maldita sea, se me secó. Pero ahí va. Es acercarlo un poquito y solo se va acomodando porque igual que el gel, aunque igual podrían, no sé, ponerlo así, ¿dónde está? Ahí se me tapa. No puedo levantar este sin que se me levante este, re deforme. ¿Qué iba a decir? Que lo mejor sería tener el dedo así por cuestión de la gravedad y demás. Bueno, eso ya lo saben. A pesar de que no es gel de construcción y es poligel y bla bla bla, igualmente un poquito cede porque obviamente empieza a chorrearse muy lentamente en comparación con el gel, por supuesto, pero algo se chorrea. Entonces habría que aprovechar ese poquito que se mueve para justamente no pasarnos en la zona de cutícula y demás. Aprovechar ese movimiento propio que tiene para que quede básicamente bien acomodado. Se está viendo, ¿no? Sí. Ya veo que otra vez me voy de foco. Y como les digo, se pueden tomar todo el tiempo del mundo. Bueno, todo el tiempo del mundo no, porque la clienta las va a querer matar. Pero ven cómo va tomando formita la uña. Y no me tengo que recontrapurar para, ¿cómo es? También podemos darlo vuelta así un poquito, como hacemos con el gel de construcción. Porque la verdad, poder se puede. Mica dice, ahí sí estaría bueno. Bueno, empiecen a mandarme. Ahora no, ahora se quedan acá viendo el video, pero después si tienen historias random, mándenme y yo las junto varias. Y obviamente, como les decía, sin nombre, sin nada de eso. O le cambiamos los nombres, cámbienle los nombres en la historia. Y sí, yo creo que estaría divertido. Así que bueno, me pareció una idea copada. A ver, a ver. Yo no sé. Ay, otra vez se me salió. Ahí está. No. Me aparece la publicidad. Saben que hoy estuve en la playa y cuando meto la mano en la cabina siento como todo el calor por una cuestión de que son los primeros soles porque recién me atreví a ir a una playa. Obviamente no me acerqué a nadie y eso, pero ¿dónde está mi pinza? Acá, nada que ver. A ver si le damos un poquito de curva a esto, si se sale como la otra o qué pasa. Ahí va. Ay, me gustó más, ahí me gustó más. Pero, ay, por favor, que no se salga, que no se salga. ¡Sí! ¡No se salió! ¡Vamos! Bueno, lo que les comentaba antes. Ahora, ven, de la parte de acá abajo, ¿sí? ¿Qué pasa? Probablemente no esté completamente seco como por ahí la parte de arriba. Entonces lo que voy a hacer es lo voy a llevar a cabina, lo puedo llevar así, o sea, boca abajo el dedo. O, bueno, ya les digo, lo puedo igual meter así que tengo la plaquita reflectante. Aunque sea 30 segundos, no sé, lo que ustedes quieran, lo que ustedes consideren. Pero aprovechen, hagan eso, porque les va a servir un montón para que les quede más rígida la uña. Para que se complete, que se termine de secar. Ay. Siento el calorcito y como que me quema el doble.
No la uña, la mano. Bueno, ahora habría que chequear si esto se secó bien. A ver. ¿Se escucha, ¿Escuchan? Bueno, eso sería que está seco. Si ustedes notan que esto está pegajoso, no es que no se secó, es que todo lo que venga con gel, incluso algunos top coat, dejan capa de inhibición de oxígeno, que es la capa pegajosa. Lo repito por más que lo he dicho 1.000.000 de veces, porque sé que hay un montón nuevas y que lo preguntan un montón. Así que bueno, ya que estamos, lo aclaramos. Entonces, antes de yo ponerme a limar esta uña, che, María, ¿seguís por ahí? ¿Te gustó el Baby Boomer? El intento de Baby Boomer. Antes de limarla, la uña, lo que hago es pasarle una wipe con alcohol, ¿sí? O con el sanitizante que uses, el Sanispray, el clarificador, el como marca que vos quieras, por arriba y por abajo también, porque tenemos el producto por abajo también. Ahí va. Así quedó más o menos de costado. Ahora le voy a limar acá los bordecitos, los laterales, bla, bla, bla. Y vamos a acomodar, por supuesto, la superficie también. Pero como se fijan, o sea, como ven, no va a ser mucho lo que tengo que limar, supongo. Ya veo que digo esto y después... Bueno, a ver, voy a ver si puedo limpiar esto que me quedó pegajoso porque... Ahí está. Le voy a cerrar esta un cachitín. Vamos a sacar del medio el pincel. Tapar esto. No quiero que nada de lo que está acá se pueda llegar a contaminar con lo que voy a limar. Y para limar... Empiezo cuadrando los laterales. ¿Se ve? Sí. Voy a sacar un poco el zoom porque acá me muevo un poco más. Ay, que toqué. Vete de aquí. Chat. Uy. Ahí está. Estaba tocando cualquier cosa. Bueno, para cuadrar los laterales, o sea, siempre piensen que la extensión, o sea, el borde libre de la uña cuadrada y bueno, todas las uñas menos una rara, que el ancho de punta a punta, o sea, de acá a acá, no puede superar el ancho de lo que la uña normal, natural de la persona. Entonces siempre para hacer la cuadratura de la uña tenemos que limar así, poniendo la lima bien derechita en lateral, ¿sí? Y lo mismo del otro lado. Así le damos la cuadratura a la uña. Con los laterales y finalmente con la punta, ¿sí? Que acá lo que vamos a hacer es enderezar la punta. Pero bueno, yo acá siempre me complico, ya ven que mis meñiques son deformes. Bueno, después otra cosa que tenemos para limar es los faldones, ¿sí? Los faldones son estos de acá abajo, que la idea es que nos queden derechitos. Entonces para eso limamos así. Bueno, derechitos en esta, pero hay distintas puntas en las que tenemos que tirarlo para arriba. Si son las uñas de perico las tiramos para abajo, bueno. Depende del tipo de punta. En esta la vamos a hacer así. Y ahora vamos a limar, después enderezo un poco más la punta, la superficie y a sellar el área de cutícula. Las limas que son así, con esta curvita, son mis favoritas porque... A ver, me dice este mensaje, espera revisión. Mostrar. Yo siempre por ahí por el jodiéndote, que lo toma como palabra rara. Yo siempre jodiendo con el Baby Boomer, sí me gusta, con el limado va a quedar mortal. Si no se me sale volando como la otra. Bueno, me alegro. Ahora, sí, es verdad, vos sos la fan del Baby Boomer. Entonces, esta parte de la lima es la que es la más apta básicamente para esta zona, porque si se fijan, como que nos ayuda con esa curvatura que tiene. Y tenemos que lograr sellar muy bien toda esta área, cosa de que este escalón que se forma, básicamente que no se note el escalón de la unión de la uña postiza o escultural o como lo quieran llamar, con la uña natural. Entonces para eso tenemos que limar este borde muy bonitamente. O sea, hay que
darle a esta zona sí o sí o sí o sí o sí. Este es un factor de levantamiento, no sellar bien el área de cutícula. ¿Por qué? Y también pasarnos con el producto sobre, o sea, con el producto al dedo. Porque a medida que la uña va creciendo, esas puntitas que nos pasamos para arriba o esa parte que no sellamos del área de cutícula, se empiezan a enganchar con la ropa, con el pelo, con esto, con lo otro, qué sé yo. Y eso empieza a tironear, tironear, tironear hasta que se levanta. Y eso sería el mejor de los casos. En el peor de los casos, en ese hueco que queda entre la aplicación y la uña natural, puede entrar humedad, bacterias, tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Puede formar hongos, bacterias, etcétera. Así que por favor, nunca se olviden de sellar el área de cutícula. Y ahora sí, para darle forma a la superficie, mi forma de limar, que no quiere decir que sea la correcta, la perfecta, la bla bla bla, pero es la que con la que yo más me acomodo, es de la siguiente forma. Una vez que hago lo del área de cutícula, a ver, ahí se ve, lo que hago es dividir imaginariamente la uña en 3. Por ejemplo, hasta acá, ¿no? Y de acá hacia acá, limo como si fuera sellando el área de cutícula, se va a hacer... O sea, así como redondeado. Y de acá a acá, lo mismo. Y acá, en el medio, limo más bien derechito. Entonces después con eso logro que me quede esa curva bonita que nos gusta que tengan las superficies de las uñas, ¿sí? Como les digo, es mi forma de limar, no quiere decir que sea la perfecta. Pero si les gusta hacerlo así, bienvenidas. Si ven que les resulta cómodo, como a mí, ven, ahí limé más o menos una mitad. Ahora agarro y limo la otra mitad. Como les digo, el movimiento es así como, es como, uy, uy, uy. ¿Se entiende? No es que limo así, derecho, ni nada. Lo que hago, a ver si se ve ahí, es, empiezo así y doblo ahí, ¿sí? Voy y doblo, voy y doblo. Bueno, hago eso, me gusta limar así. Y voy logrando que me quede la estructura que yo quiero. Parece una pavada, pero hace que luzca mucho mejor. Desde mi punto de vista, obviamente tenemos todos los gustos, habidos y por haber. Y para la del medio, como les decía, sí, capaz que lo hago un poquito más, así como recto, o sea, derechito, pero no recontra recto, porque si no, es como que sacaría la punta. Cuando me acerco a esta zona que tiene acá la pancita, el peralte, el apex, el etcétera, la voy curvando así, o sea, a ver si se ve ahí. En vez de hacerlo así derecho, la voy curvando un poquito así, ¿no? Y después para la punta la voy curvando un poquito así. Como que me voy acomodando y tratando de seguir la forma que quiero para la uña. Entonces así voy logrando que la superficie me quede como yo quiero. Y una de las cuestiones más importantes del limado de la superficie de la uña es eliminar los pozos que nos queden, ¿sí? Del material que sea que estén usando. Hay gente a la que le gusta hacer la estructura de una forma que sale de acá, levanta y sigue recto. Y otras que les gusta que levanta, o sea, sale, levanta y vuelve a bajar un poquito. Eso depende de gustos. Lo importante es que la estructura esté derecha, que la curva mantenga la estructura de la uña y que la cantidad de producto esté mayormente en esta zona, ¿sí? Acá, entre este punto y este punto. Por eso formamos el ápice, porque eso hace que sostenga la uña. ¿Vieron cuando ven las uñas súper planitas? Que parece que se hubieran pegado el tip en la uña y nada más y las esmaltaron arriba. Esas uñas en general se parten. ¿Por qué? Porque les falta esto. Le falta esta cantidad de producto que está acá, que es la que hace que sostenga la extensión libre. Bueno, básicamente eso. Una vez que quedó como nos gustó, como nos gusta, lo que sea,
o como quiere la clienta, en realidad, podemos pasar a pasarle una gasita con alcohol o el clarificador o bueno, lo que usen, ¿sí? En mi caso es alcohol. Bueno, primero vamos a pasar el cepillito para sacar lo más que podamos. Por debajo también, no se olviden. Lo más que podamos el polvillo. Y ahora vamos a terminar de retirar el polvillo con una wipe. Mali pregunta si se ve pixelado o es su internet. ¿Todos lo ven pixelado? No sé, Maggie, no sé. Yo lo veo bien en el mío, pero porque soy la que está transmitiendo. No sé si el resto lo ve así también. Si pueden responder las que están ahí en vivo, que veo que están en vivo en la transmisión. Si alguna más lo ve pixelado. Puede ser que esté fallando internet, no sé. ¿Quedó alguien por ahí? Veo que hay 14 en línea, che. ¿Cómo nadie responde? O es que no me llegan los mensajes, a ver. No, el último es el de Magali. Bueno, en fin, lo que hago después de esto es poner el top coat. Que... ya sé. Voy a buscar un top coat nuevo que conseguí. A ver si está bueno, vamos a probarlo. Ahí vengo, un segundo. En una tienda acá en Mar del Plata que se llama Bossa Nova, que venden de todo tipo, es un estilo todo moda, pero con muchos productos de uñas también. Estaba este, que es de Thelma y Louise, y que este es coso, también de Thelma y Louise, pero es común, o sea, regular, y dice mate, laca y aloe vera. Claro, el tema es que, miren el color que tiene. Esto parece algo podrido, yo no sé, todavía no lo probé. Estaba muy barato aparte, yo no sé si eso está en buen estado. Pero bueno, yo lo veo medio también, pero no sé si en mi internet, dice Mika. Ay, no sé. Ahora lo ven mejor. ¿Probaron actualizando? Tipo saliendo y volviendo a entrar. Luciana dice, cuando me hago semi siento que las uñas se me queman. ¿Por qué puede ser? Uso la marca Charm. María dice que se ve un poco pixelado también. Oh, maldita sea, ¿será mi internet entonces, che? Ahora chequeamos, pero a mí lo que me interesa es esto que dice Luciana Morales, que dice que cuando se hace semi, las uñas se me queman. Vos lo que estás diciendo es que cuando lo metés en cabina, ¿te quema el dedo? O sea, la uña, ¿sentís que te quema cuando la estás curando? ¿Y usás Charm Limit de base también? Yo nunca usé base Charm. Usé sí la de Mask y otras marcas. Pero Charm nunca usé de base porque nunca la conseguí tampoco. Yo voy comprando lo que consigo. A ver qué onda este top. Que encima me gusta que me salió 160 pesos y vi re grande el frasco. Es como un brillo normal, o sea, no es que tiene un brillo extraordinario ni nada. Wow. En fin, mientras lo voy a ir curando. Mejoró, buenísimo. Ay, a ver. Juli dice, te acabo de descubrir y ya te adoro. La única persona que pudo explicar bien lo que es un primer y que yo lo entiendo. Gracias, Juli. Bienvenida, suscríbete, dale like, activa la campanita y todas esas cosas. Sí, cuando lo curo, dice Luciana. Claro. Bueno, hace esto. Agarrás la cabina, te falta por ahí capaz que con esa base
vos necesitas un precurado. ¿Qué sería un precurado? ¿Qué cabina tenés en principio? Si tenés la Sunone, que es bueno, ya se me está borrando todo a mí, pero es la Sunone que tiene acá que dice 24-48 watts. Entonces yo puedo con esto regular la potencia que tiene... Che, esto está todo sucio. Bueno, regular la potencia que tiene la cabina. Entonces yo puedo hacer el precurado dentro de la cabina, o sea, unos 30 segundos a 24 de potencia quizás, y los otros 30 segundos los hago con la potencia alta, ¿sí? Entonces, lo primero que se va curando no quema. Si no tenés una que podés regular la potencia, lo que haces es pones el minuto, ¿sí? La prendemos un minuto y la pones a esta altura, ¿sí? Que te empiece a dar la luz, como ves acá, pero no la metes adentro de la cabina que te dé de lleno la luz, sino que desde acá, desde lejos, ¿sí? Te fijas 30 segundos. Después de esos 30 segundos pones otra vez 30 segundos y ahora sí vas adentro. Si otra vez te quema, la haces desde afuera otra vez. Y mucha gente sufre de que le quema el gel de construcción, por ejemplo. Entonces también, en ese caso, puedes hacer esto de precurar. ¿Saben lo que estoy viendo? No sé si se llega a ver ahí. Que este top no es mate, este que usé recién. No es mate, pero la verdad que no tiene un chorongo de brillo. No sé, no me estaría convenciendo. Pero bueno, cumple su función. No tiene capa de inhibición. Bueno, supongo que cumple su función, ¿no? Bueno, a ver, mientras voy a leer aquí. Sí, cuando lo curo. Bueno, pero no es solo la primera capa, son todas las capas, incluso el top. Tendría que hacer todas así, ¿no? Ay, qué raro, Lu. Qué raro que te pase con todas las capas. No, entonces agarrá y cambia de base. Yo uso Charnimi, tengo un montón, tengo todos los colores. Y me ha pasado que me han quemado, así como te digo, que me quema la cabina con la base, pero con los de coso. Los de... ¿cómo se llama? Con otras bases. Nunca usé la de Charme, entonces no te puedo decir. Agarra otra base, de otra marca, que no sea Mask. No porque sea mala ni nada, sino porque yo los veo iguales en calidad. Y quizás, si a vos no te está funcionando la base de Charm, no te digo que agarres todos los productos de Charm y los tires. Pero lo que puede ser es que lo que te esté jodiendo es la base. Otra cuestión, ¿qué usas? Primer con ácido, primer sin ácido, bonder, etc. Decime qué productos usás antes de todo eso, porque eso también puede influir. A ver. Juli dice, sos de Argentina, ¿no? Sí. ¿Vos de dónde sos, Juli? ¿De dónde me están viendo? Pongan en los comentarios. Luciana Morales dice, pero no es... Ah, no, ya lo leí. Abigail dice, el tema Luis es regular o semipermanente. Este... Ah... Vos sabés que creo que he sido engañada. Claro. Esto no dice VG. Ay, chicas, ¿qué compré? A ver si dice acá. ¡Qué boluda! Ay, perdón. Encima no leo nada de lo que dice. Ustedes saben que tienen razón. Claro, esto no dice que sea V. Pero, ¿para qué le ponen el frasco este negro? Me hacen confundir, carajo. Claro, debe ser común. Por eso. Bueno, voy a agarrar el que uso siempre. Este. Con razón yo veía que tenía un brillo re raro. No, pero igual, porque yo tengo top coats comunes, regulares, que no... ¿Cómo es? Que no les pasa esto. Que no son así brillosos. Y el que les mostré mate no lo usé todavía. Me da miedo porque es color verde. Es como raro. Pero en esto brilla mucho más. Claro, parecía regular. Che, yo veo y compro y después hago lío.
Hemos sido claro. Verónica Augusto dice, ¿no aplicás base? No, base pongo abajo del poligel, pero cuando voy a esmaltar sobre, ya sea sobre gel, poligel, acrigel o acrílico, yo nunca uso base. Sí, se ve sin brillo, al menos en cámara. Sí, ¿viste? No, malísimo. Magalí Rodríguez dice, ¿tus uñas son muy finitas? Sí, re contra re mil finitas. Pero no, últimamente no se me están partiendo tanto. Pero igual son finitas. Primer con ácido, sé que va sin ácido, pero no consigo. No, pero yo uso con ácido, siempre. Así que, qué sé yo. Depende de cada una, no me voy a meter. Magali dice, la de cherimoya no quema, yo tengo las uñas muy finitas. Claro, bueno, como dice Maggie, probá con otra marca. Pero ya te digo, a mí hay marcas que me queman y otras que no, y depende de cada uña, de cada una y bla, bla, bla. San Luis, de Salta. Googlea, Dani, creo que es esos regulares que te venden efecto gel. Sí, puede ser, María, tenés razón. Porque mira, ahora sí, miren cómo brilla esto. Ahora sí. Che, me re gustó cómo quedó, Mari. Gracias por la idea. Ahora capaz que esta me la hago con brillo o algo. Y estas otras las hago. Esto me gustó. Dice, ¿qué marca de semipermanente usas? Si se puede saber. Porque empecé con los de Meliné y no los puedo dejar, pero quiero probar otras marcas. Pero son caros como para arriesgarme. Mira, yo, bueno, ya que sos nueva en el canal, te estás enterando que yo detesto Meliné. Las que me siguen ya lo saben. Después, en lo que es esmaltes, yo uso de todo. Tengo Cubage, tengo Eburn. Eburn se dice, o Gebur, o como se diga. Tengo de las Varano. Tengo Charm, tengo Mask, Divina, Kaylee. O sea, ese Kaylee obviamente es retrucho. Pero bueno, funciona. Qué sé yo. Tengo productos que he pedido por AliExpress, de China, etcétera. O sea, yo no soy de recomendar una marca. Como estamos haciendo ahora, probamos en vivo distintas marcas. Como el otro día probamos los polímeros MD, que son súper recontra remil baratos y que están buenísimos. Pero yo no me caso con ninguna marca. Así que bueno, esa es mi respuesta, Juli, perdón. Pero no me gusta decir tal marca. En fin. Yo esto ya lo había limado, pero anduve toqueteando todo. Voy a pasar a penititititititas. Así súper flotado. Para no hacer lío. Vamos a sacar esto. Ay, me estoy muriendo de calor. No sé por qué hace tanto calor. Juli dice, yo de lo único que me quejo es que tengo que dar como 3 capas para que quede bien el color y no sea transparente. Es por lo mismo que lo odias. Después no tengo quejas de esa marca. No, en realidad no lo odio por su pigmentación, sino que es más una cuestión de que odio que todo el mundo lo ame. No sé, me parece una pavada. Pero no que todo el mundo lo ame, sino que no es la gran cosa. No es una marca realmente wow. No es un Organic Nails o un Tones, ¿me entendés? Tones, bueno, Tons, como se dice. Eso es lo que me molesta realmente. Y no me gusta el producto en sí. En cambio, los de Charm son recontra pigmentados. Y por ejemplo, los poquitos que tengo de Las Varano, de Coage, de Herbur y demás, porque realmente la mayoría de los tonos que tengo son de Charm o de Divina, o demás, por una cuestión del precio, obviamente. Y porque yo la mayoría del tiempo no estoy atendiéndose, yo no trabajo literalmente de esto nada más. Entonces no es que, o sea, los gasto más que nada en mí y bueno, en los videos y demás. Pero realmente Meliné no me gusta. Y después,
sí, por ejemplo, como te digo, las marcas que yo te mencioné, que son las que uso, son full pigmento. O sea, recontra pigmentadas. Así que de eso yo no me puedo quejar y me quedo con estas marcas. Pero no es que me caso tampoco. O sea, compro otras marcas, qué sé yo. Ay, se me arrugó. Ahí va. Lo tendría que cortar, pero me da fiaca. Ahí está. Nada, capaz que no. Nada, quedó bien. Bueno. Ya saben que no van a quedar derechos porque no están derechos las impresiones. Me tengo que quejar con el que fabricó esto, pero no sé quién lo fabricó. Si alguien sabe quién fabrica estos moldes, por favor, vamos a elevarle una queja a las máximas autoridades. Ay, ay, ay. Bueno, el primer estoy usando este de MD. Que en el video anterior, en el vivo anterior, que es el que hicimos la reseña de los polímeros, tienen el contacto y el cupón de descuento por si quieren comprar en esa tienda directamente con ellos. Porque en otros lugares también los venden, pero son reventa, esto es directo con ellos. Entonces con el cupón I'm Dani DIY10 tienen 10% de descuento. Pero obviamente acuérdense de mencionar el cupón. No, yo dejé la base acá. Paren que me pongo a curar y las leo, ¿sí? Que veo que están charloteando. Ahí. A ver. Siento que Evelyn... Ah, no, para más arriba. ¿Cuánto hablaron? Tejar, él, es y charm tengo yo y súper bien. Bueno, claro, tejar también es bueno. Pero no tengo acá. Lo probé en otro coso, en otro lado. Micaela Miranda dice, a mí me salió una red dermatitis con esa marca, con Meliné, ¿no? Bueno, eso es otro motivo. Ese es otro motivo que detesto. Que me parece una forrada, por así decirlo, que se hagan los que, ay, Meliné, 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 Meliné. Y a un montón de gente le causa dermatitis. Y eso me parece desastroso. Bueno, después... Juli dice, no es de gran cosa, pero pasa que es conocida y funciona, pero debe haber mejores. Cherimoya hermoso, dice Magalí. Abigail dice, siento que Meliné quiere ser como el Organic de Argentina. Sí, posta, yo también pienso lo mismo, pero ¿sabes cuánta sopa le hace falta? Sopa no, Sindor era, ¿no? El chiste. ¿Sabes cuánto Sindor le hace falta a Meliné para ser como Organic? Tejar es económico y me encanta, dice Mika. Sí, es verdad. A mí me gusta también tejar. Me lo había olvidado. Luciana Morales dice, ¿por qué té sol? ¿Por qué aplicás base antes de la construcción? Porque me gusta, porque mucha gente aplica base. Hay muchos que aplicamos base antes de gel de construcción y antes del poligel. Y hay muchos que no. Depende de cada uno, de cómo trabaja. En mi caso yo siempre aplico. Me quedo tranquila que se adhiere bien y ya. Es una capita finita, no afecta en nada, al revés, da más adherencia. Así que bueno, básicamente por eso. Recién las leo, se me había trabado el chat. Es que venían hablando tranqui y de repente hablaron un montón cuando nos reímos de Meliné. Se dieron cuenta que Meliné y las Banano nunca van a querer hacer un ¿cómo se llama? Un sponsoreado conmigo. Me encargo de desmentirla. Ay, ¿se acuerdan la decepción con los cosos? ¿Cómo se llama?
con los acuarela de las Varano. Qué triste, me quería morir, me compré el set entero. Una tristeza. Ay, ay, ay. Pero bueno, ven, yo me compro los productos, los probamos y así ustedes no gastan plata al Pepe. Pero lo que me da risa es que en general los productos de la Varano no me gustan, ¿no? Pero los esmaltes sí, los esmaltes sí me gustan. Con otra base, con otro top, con otro adherente, bla, 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 todo lo que quieras, ¿no? Pero sí, pero los colores sí me gustan. Pigmentan lindo, se aplican lindo, o sea, trabajas lindo. No sé cómo explicarles. Por eso digo, o sea, hay que probar, no hay que casarse con ninguna marca, porque ponele que vos comprás esmalte Lavarano, lo probás y te encanta, como me pasó a mí. O bueno, te gusta mucho, ¿no? Tampoco te voy a decir que te enamoraste. Pero ponle que te pasa eso. Y vas reconfiado y te compras todo de esa marca porque te gustó un esmalte. Y resulta que los otros productos son medio pelo. En ese caso, por eso digo que no hay que casarse con ninguna marca. Bueno, esto está quedando bastante deforme. Me está costando. Porque estoy transpirando. No sé por qué tengo tanto calor. Tengo el ventilador y todo, pero... Lo peor es que no hace tanto calor, o sea, vivo en Mar del Plata. A la noche hace frío. Bueno, frío. Estamos en verano, ¿no? Pero igual, qué sé yo. Me había quedado tremenda burbuja y la saqué. Bueno, acá tengo que poner más alcohol. Porque esto ya está que no tiene mucho más. Vamos a correr esto. Y lo voy a llevar un poquito a cabina para que empiece a curarse. A ver qué están poniendo. ¿Dónde me quedé? Ay, ¿por qué rico hace? Saludos de Quilmes. Saludos a Quilmes Avi. Avi te voy a decir, me gusta. Uñas, arte y más. Manda iconitos. Hola. Maga dice sí. Juli dice, voy a probar entonces el charm. Duran 15 días mínimo. Mira, yo he tenido una clienta que se fue de viaje. Siempre lo cuento porque es genial. Se fue de vacaciones a la playa, al mar, bla, 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 no sé dónde. Estuvo, o sea, desde que yo le hice las uñas, pasaron un par de días, se fue de vacaciones, se fue como un mes. Volvió a los 42 o 44 días, ya no me acuerdo, pero era algo así, de que se lo había hecho. Y estaban intactos. O sea, solamente tenía apenitas que se había, ¿cómo se llama? No descarapelado el esmalte, sino que se le enganchó una uña porque le empezó a crecer, se le enganchó y tenía cosas, se la cortó ella misma con un alicate, entonces tenía una más cortita, pero el esmalte estaba intacto, incluso en esa que se cortó, o sea que ni siquiera es una cuestión de, sellaste la punta, bla, bla, bla. Oye, no anda esto, ahí está. ¡Ja! Mojé todo. Bueno, ahora el Sakura. Ahí la sigo leyendo. Ya te digo, yo no creo... Perdón. Yo no creo que sea una cuestión de que un esmalte no dure. Los esmaltes duran todos. Incluso, chicas, yo me hago a mí, o le hago a mi mamá y qué sé yo, a distintas personas, esmaltado tradicional, con cualquier marca, pero con una buena preparación de la uña, como les enseñé en la clase número 1 del curso gratis de manicura desde cero, bla, 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 que lo tienen acá en el canal. Y les dura 10 días. Y tiene crecimiento y no se les descarapelan ni las puntas. Y lavan los platos, yo lavo los platos, ponemos a lavar la ropa, andamos armando las camas, esto, lo otro, ordenamos, limpiamos, etcétera, ¿sí? Y el esmalte tradicional dura 10 días. Entonces, no es cuestión de que un esmalte sea malo, es cuestión de cómo preparas la uña y de que no te olvides de poner algún primer. Si la preparación de la uña está bien hecha, ya está. Ahí tenés 1000 puntos. Después tenés obviamente otras cuestiones.
no llevar el producto a la piel, que las capas sean finitas para que no, ¿cómo se llama esto? Que las capas sean finitas para que no se arrugue el esmalte y no se... A ver, cuando hacemos una capa gruesa de esmalte, ¿sí? Lo que sucede es que no se termina de secar. Se seca primero lo de arriba, lo más superficial del esmaltado, de la capa de esmalte, y queda la capa de abajo, o sea, la cantidad de abajo, queda líquido, queda fluido, queda sin secar. Por eso es que se arruga, se arman los globitos y demás. Si pasa eso, tenemos que retirar todo y volverlo a hacer, ¿sí? Porque ahí ya la cagamos. Entonces, para evitar eso, lo que hay que hacer es que sean capas finitas. Entonces, son un par de detalles, un par de cositas importantes, pero son detalles, como preparar la uña, como no pasarte con el producto en la piel, como que el esmaltado sea finito, de capas finitas, así sea que tengas que poner 4 capas, que sean capas finitas. Esas son las claves para que el esmaltado dure. Y por supuesto ponerle top coat. Ángela dice, los que van tranquilos y callados son Cherimoya y Tejar, que se posicionan re bien. Sí, es verdad. Yo de las varanos tengo un remordo de cutícula y creo que echar agua es más efectivo. Juli dice, tiene base y top de la marca Charm, ¿no? ¿Cómo si tengo? Ahora no, en este momento no. O yo no tengo. ¿Estás preguntando si Charm tiene? O sea, si vende. No sé, no entendí. Sí, Ángela conocido, ¿no, Juli? Como económico, Tejar, base y top están aprobados. Y F y C los tiene en 2.95, creo. Ah, re barato. Lo mismo que un Charm. ¿Y con qué base y top lo usan? Estoy re pesada con las preguntas, pero es como que me estoy queriendo divorciar de Meline. Canso de pasar muchas capas. Me diste risa, Juli. Juli, hace todas las preguntas que quieras, para eso estamos acá. Ah, lo tengo en cuenta, le hacemos maní, como base y top, colores cualquiera. Como dice Dani, la preparación es fundamental. Escuché de una chica que dice que las puntas no se sellan nunca por un tema de que las puntas es lo primero que se choca siempre y se sella, se salta con facilidad. ¿Qué opinas? A ver, yo sello las puntas solamente con top coat, no con esmalte de color, excepto que sean esculpidas y esmalto sobre la esculpida. Entonces sí, porque no me gusta que se vea la franja de la punta, digamos, de otro color. Pero no estoy de acuerdo en que se levante o se descarapele el esmalte porque se levante ese cachito. Porque por el roce de la punta y todo eso. Para mí no. Para mí no, por una cuestión físico-química, digamos. A ver, si está bien preparada y el producto está bien adherido, ¿sí? ¿Qué pasa? A ver, por ejemplo, esta uña está bien preparada, pero yo en este lugar tengo un circulito brilloso que no está bien preparado. Ese circulito brilloso es donde se va a salir el producto, ¿sí? O, por ejemplo, dejo la área de cutícula sin pasarle la lima y queda brilloso. De ahí se va a salir. Pero lo que va a pasar es que se va a salir de acá y acá se tendría que partir el esmalte, se tendría que cortar. Excepto que yo haga una fuerza tremenda y que esto no esté bien preparado o no tenga adherente, ¿sí? Pero lo que tendría que pasar es que se parta a esta altura el esmalte y se salga nada más de este lado. Por una cuestión de que este es el pedazo de la uña que no está preparado. Ahora, si vos sellás la punta, que en realidad la punta está porosa porque la limaste, no sé, a mí no me suena que sea algo coherente, ¿sí? No estoy de acuerdo, realmente. No sé si entendieron lo que les quise explicar, o sea, el motivo por el cual yo no creo que eso sea así. Obviamente no soy palabra santa, no la tengo reclara ni nada, sino que es, digamos, es una deducción que yo saco, ¿sí? Y es mi opinión. No quiere decir que sea la correcta.
Yo sí sello con top coat, pero no estoy de acuerdo con esto de que se te va a salir el esmalte o descarapelar y demás porque selles. No estoy de acuerdo, por ejemplo, tampoco en sellar en todas las capas. No me copa que sellen en todas las capas porque le están agregando un cierto grosor, aunque sea milimétrico, de base, producto, o sea, base, color, 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 top, o 2 o 3 de top, depende de si le ponen efecto, foil o lo que sea. Están agregando un montón de capas a un borde libre que no tiene resistencia. En ese caso sí podría desfavorecer la aplicación, ¿sí? Pero si lo hacen así como les digo yo, solo con base de top o solo con top o lo que sea, o sea, si es poquito lo que van a sellar, no le veo que sea contraproducente. Bueno, a ver cómo queda esto. Ahí le voy esparciendo un poquito de este rosadito para que quede tonalizado, pero no más que eso, porque como saben la idea es un baby boomer nada más. Ay, me muero, lo almendré por hacerle así. Bueno, a ver. Uy, vamos a enderezar esto que se me está chorreando acá. Ahí y acá. Ahí. Esto me gusta mucho del poligel. Poder acomodarlo hasta el último segundo. No se ve, ¿no? ¿O sí se ve? Sí se ve. Ahí, acomodo el área de cutícula con el dedito hacia abajo, me ayuda de la gravedad y hago que me quede mejor. Ahora, lo que estoy notando es que, claro, como yo no me veía de este lado, acá me falta producto blanco. ¿Ven? No sé si se llega a ver, pero quedó medio defo. Así que probablemente, antes de quitar el molde, ahora voy a curar esto. Y antes de quitar el molde voy a agregarle un poquito de blanco. Ahí. Otro detalle del poligel que podemos agregar cachititos donde nos falte, donde notemos que nos falta. Bueno, con todo producto lo podemos hacer, pero digamos que siento que se hace un poquito más fácil. A ver dónde nos quedamos. Lo de sellar puntas. Claro, sí, es como preparar la uña y un poco también el cuidado que tenga la clienta, claro. ¿Por qué se me sale el capping de las varano? No me dura nada. No sé, porque no... ¿Sabes que no lo probé? Tendría que comprar uno y hacerlo así, como hacemos la demostración. Nunca compré el de las varano. Yo para hacer capping lo hago con gel de construcción. Así que no sabría decirte. Abigail Cáceres dice: Dani, recién empecé con un perfil en Instagram para hacerse mi permanente, pero no sé cómo llegar a la gente. ¿Algún consejo? ¿Vos viste, Abby, el curso de Press on Nails? Porque ahí hablo mucho también de cómo vender las uñas en redes sociales. Y es algo bastante general que no solo aplica a Press on Nails. Yo me acuerdo que cuando yo empecé a atender, lo que hice fue, bueno, en primer lugar, algo que no es... Bueno, que creo que hacemos muchos, es empezar a seguir gente, o sea, mujeres mayormente, con la ubicación. O sea, agarré, busqué la ubicación Mar del Plata y empecé a seguir gente que tuviera la ubicación acá, ¿no? Me fijé, obviamente, que no sean turistas y empecé a seguir mujeres. Y después me fijaba los que tenían su gente, sus seguidores en público. También como que empezaba a seguir a sus seguidores o a los que le ponían me gusta, esas cosas, fijándome que sean de Mar del Plata. Entonces, bueno, cuando vos empezás a seguir a alguien, se fija esa persona, quién lo empezó a seguir, y si le interesa el tema uñas, te va a seguir. Muchas te siguen, porque la verdad que el tema uñas interesa bastante en las mujeres.
Entonces, bueno, esa es una forma, que no es lo mejor y es cansador, no es orgánico, es medio trucho. Pero bueno, es una forma, al fin y al cabo. Y después, lo que hice, acá no se preocupen por el cambio de tono porque con el limado se soluciona. Después tenés la opción de pagar publicidad, pero si vas a pagar publicidad tenés que instruirte un poco en el tema de cómo funcionan las publicidades en Instagram y en Facebook y demás, porque vas a tirar la plata si no. O sea, tenés que hacerlo bien segmentado. Y después tenés la forma orgánica, que sería de dos formas: haciendo publicaciones que tengan relevancia, es decir, que tengan comentarios, me gusta y bla bla bla, y con hashtags por ahí de la ubicación, poniendo la ubicación en la foto. Bueno, todo ese tipo de cosas ayudan. A ver si esto... Ay, me da miedo. A ver, todo ese tipo de cosas ayudan a que quizás las fotos de tu Instagram tengan más visibilidad. Ahora bien, tenés también la opción de, por ejemplo, hacer un sorteo. Pero que el sorteo no significa que literalmente tengas que regalar tu trabajo. Yo les voy a contar lo que hice la primera vez que abrí así un Instagram para trabajar de esto y qué sé yo. Y lo que hice fue, agarré, bueno, obviamente le dije a todas mis amigas que me sigan, bla, 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 les dije que me ayuden, que compartan, bla, 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 bla. Y agarré, hice un sorteo donde había 10 ganadoras, ¿sí? Las primeras dos sí ganaban un semi, ahora me limo esta, no se preocupen, un semi gratis, pero de un solo color y sin decoración. Pero si querían agregarse alguna deco o algo de eso, lo pagaban aparte. Es decir, si vos cobrás, por decir cualquier cosa, si es cualquier precio, si vos cobrás 5 pesos por uña, por ejemplo, por agregar efecto, y la chica quiere las uñas con el efecto, yo te cobro nada más la aplicación del efecto. El semi no te lo cobro, porque ganaste el sorteo. Eso las dos primeras que salían sorteadas. Las siguientes 4 ganaban, las siguientes 3, perdón, ganaban 50% de descuento en el semi. Pero lo mismo, semi liso sin decoración. Si querían algo diferente, o sea, agregar unos cristales, un efecto, lo que sea, se le cobraba esas cositas y el 50% del semi. Y después, las últimas 5, creo, una cosa así, las que me quedaban, ganaban 25% de descuento en el semi. De las 10, vinieron las 10. Más allá de que tenían que pagar un porcentaje, vinieron igual. Porque es algo que a las chicas, a las mujeres nos interesa. Y es algo que nos gusta, tener las uñas arregladas y demás. Y si no les interesa, no hubiesen participado. Solamente una no vino, entre comillas, pero se lo pasó a la madre, porque dijo que ella no se quería hacer, pero la madre sí, y que había participado por la madre, que no tenía Instagram, que toda la historia es lo mismo, ¿sí? Pero pagó su porcentaje y bla, bla. Una sola de las 10, una solita, no se hizo absolutamente nada, que era una de las dos primeras, o sea, la que ganó completo. No se hizo absolutamente nada de decoración, ni un cristal, ni un efecto, ni nada. Entonces con ella sí que trabajé gratis. Con una de las 10. Con el resto de todas cobré. Aunque sea poquito de decoración o poquito del coso, cobré. Y a todas les explicaba desde el inicio que la aplicación semipermanente no es como una aplicación común, que no, los beneficios que tiene el semipermanente, que hace que tengas siempre las uñas bien, que que te protege tus uñas, que bla bla bla, todo el piripipi les contaba. Y también les contaba los contras de que ellas se arranquen estas uñas. Y les decía literalmente que es la verdad, ¿sí? No era solo por vender, es la verdad. La verdad es que ellas no tienen que arrancarse las uñas, ¿sí? No tienen que sacárselas a las piñas.
y que tienen que ir a la manicura para sacárselas. Entonces, y aparte también les comentaba que la aplicación semipermanente es igual que las esculpidas en el sentido de que requiere un service, ¿sí? El service es entre los 15 y 21 días y que si vos venís con una aplicación que te hice yo, dentro de los 15 a 21 días, o sea, sin pasarte de los 21 días, no te cobro el service, o sea, no te cobro la remoción, o sea, sacarte el esmaltado. Sí te cobro el nuevo servicio, por supuesto, pero no te cobro sacártelo. Ahora, si vos venís al día 22, yo te lo cobro. ¿Se entiende? Son todas boludeces, cositas que hacen que enganches a la clienta. Entonces, antes de que la clienta se vaya, yo sacaba mi agenda y le decía, bueno, ¿para cuándo te agendo el service? Muchas te van a decir, no sé, después veo, después te aviso, yo lo pienso, bla, bla, bla. Pero de las 10, 4 me pidieron otro turno, o sea, anotaron el service. No es la mayoría, no es mucho, lo que vos quieras, pero arranqué y arranqué con clientas que después me pedían un service. No es que no volvían nunca más, o no tenía contacto, o tenía que andar yo rogándoles con ofertas, con esto, con lo otro, bla, bla, bla. Lo voy a poner a secar un poquito más porque lo último que agregué blanco está medio flojito. Díganme qué opinan. ¿Cómo? ¿Qué marca de poligel se te salió, Dani? ¿Cómo qué marca? No se me salió nada. Esto fue porque porque no le había puesto la base, ¿te acordás? Gracias, Maggie. De última se saltaría primero el top y duraría un poco más hasta que vuelva a chocar, creo yo. Todo lo aprendido con Dani es genial. Gracias, Maggie. Ángela dice, Dani MD tiene gel de construcción, está para hacer la comparación con los QD. Es buena la idea, tenés que tener los muestrarios a la vista, se tientan. Es verdad, eso también. Se me traba la lengua. Ahora hablamos sobre eso. Uy, qué difícil llegar a personas siendo tan antisocial. No seas así. No digas eso, quiero decir. A ver. Lo de los geles de MD es verdad. No me avivé cuando pedí estas cosas de probarlos. Pero sí. Cuando tenga que volver a comprar, porque ahora imagínense que ustedes me pidieron un montón de ustedes me pidieron en varios comentarios que probemos estos, los de Tina, que son re baratos, chicas, 150 pesos cada uno, demasiado baratos. Y vienen 15 gramos, lo mismo que los de QD. Los vamos a probar la próxima, porque no tengo tantas uñas, tantas manos. O podría usar la articulada, pero bueno, no importa. Cuestión, compré para reponer los de QD, que son los que suelo usar. Che, me olvidé de aplicar la pinza en esta, ¿no? Me quedó recuadrada. Bueno, y como es... y la próxima que tenga que comprar geles, voy a comprar esos. Así los probamos. O los compran ustedes y me los mandan. No, mentira. y me cuentan. Bueno, y ahora hablando de lo de los muestrarios, que dice, Juli lo puso, ¿no? Sí, lo de los muestrarios, es verdad. Yo también les recomendé muchas veces que esto, ¿qué está pasando? Que esto no lima. No. ¿Yo lo limpié esto? Tener los muestrarios a la vista es lo más fundamental para que no les pidan todo el tiempo francesitas. Si hay algo que detestamos las manicuras es hacer francesitas. Todo el tiempo francesita acá, francesita allá, bla, 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 bla. Bueno, todas esas prácticas que te encantan hacer en 1.000.000 de unieros, muestrarios y demás, ármate algo lindo como los que te enseñé, mira, ahí se ve, como los que les enseñé en varios videos. Ármense algo lindo así para poner las uñitas, bla, 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 bla. Y ahí
pueden... Hoy se me dio vuelta la cámara, ¿o está bien? ¿Ahí se ve bien? Sí. Y que las clientas lo vean, ¿sí? Que lo vean, que puedan decidir, que por ahí no les van a pedir todas las uñas de puro rock and roll, pero sí puede ser que les pidan una o dos uñas con algún diseño, con algún efecto. No hace falta que sean unos super nail art, ¿sí? No hace falta que sean super dibujantes ustedes, pero puede ser que hagan un diseño lindo donde, qué sé yo, usan spider gel y cristales, spider gel con glitters, un poquito de foil, un poquito de glitter de una cosa de una otra, y arman todos los muestrarios, ¿sí? De distintos diseños que las clientas les pueden pedir que ustedes recreen. Y con eso, obviamente, van a cobrar más, porque esas cosas se cobran aparte, obviamente. ¿Qué le pasa a esto? Que está flojo. No se adhirió bien esto. Ah, no, es como que me quedó de abajo, ¿ven? Ahí. No sé si se ve. Espero que sí. Como flojito, hay un pedacito que no se secó. Ahí está. Ahí voló. Voló. Y a ver. Ah, llegué tarde, dice Mai. Ana dice, me encanta, Dani, gracias. Juli dice, hasta las decoraciones que no te gustan o no te harías, tenés que ponerlas. Hay clientas para todos los gustos. Exacto, a eso me refiero. Yo van con la frasecita en B, amo, facilísima. Sí, no, pero es que, a ver, yo me hago mi misma frasecita. Pero llega un punto que uno se prepara, hace cursos, practica, hace 3 billones de muestrarios, con diseños por todos lados, con todos los colores, se compra toda la paleta de colores y un 90% de las clientas te piden nude o francesita. Mariana dice, Dani, para hacer capping o encapsulado, ¿puedo hacerlo con gel de construcción, cualquier marca? Sí, de hecho yo lo hago así. Juli dice, también está bueno en Instagram armar unas destacadas de ideas para que vean cómo quedan las decoraciones más o menos, por ejemplo el animal print combinado con las uñas de un solo color. Claro, los spider gel y los foil nos salvan la vida, así tal cual. Lo que dice Juli de las historias destacadas en Instagram es verdad. Eso también está bueno, poner tipo ideas de uñas. Pero dos cosas voy a decir. Una, no se roben fotos, ¿sí? Si ponen eso, pongan que son ideas sacadas de internet, ¿sí? Porque la clienta, no solo las otras manicuras ya sabemos más o menos cuando una foto es de Google, porque todas buscamos y nos sale la misma foto, ¿sí? Pero después, por ejemplo, las clientas cuando se van a hacer las uñas buscan, no sé, diseño de uña, bla, bla, bla. Y les aparecen y ahí se da cuenta que no la hiciste vos. O después también subís una foto que están las uñas re perfectas, divinas, hermosas ahí. Y resulta que cuando la clienta se va de tu gabinete le hiciste un desastre. No un desastre, pero uñas de principiante, ¿sí? Que es obvio que no son tus trabajos y eso te quema. Y por más que no tengan fotos de muchos trabajos, chicas, no lo hagan porque eso te quema. Y ¿saben qué pasa? De cada persona que les gustó cómo la atendieron, más allá del trabajo, ¿sí? El tema de charlarle, de que se hayan llevado bien y demás, en el turno, esa persona te puede traer otras 10. En cambio, una que no le gustó cómo la atendiste y demás, te puede sacar más de 30. Entonces, preferible hacer las cosas bien de entrada, porque después eso te quema. No te digo para siempre, pero es complicado. Mejor hagamos las cosas bien. Y bueno, y si no tenés muchas fotos porque no pudiste hacer muchos trabajos, lo que te recomiendo es que te compres los tips de muestrario o si podés una mano de práctica, lo que sea, y que hagas ahí distintos diseñitos para subir fotos. Y después agarrás y armás fotos y armás fotos, no sé, agarrando los esmaltes, bla bla bla,
Y si no, la otra opción, que es muy buena, que le he visto mucho que lo hacen, es comprarte una caja o un paquete, no sé cómo viene de las dos formas, de los tips enteros, los que son para las press-on nails, del tamaño de tus uñas. Entonces vos no tenés que esperar los 15 días del service para subir otra foto de la aplicación, ¿no? Entonces agarrás y los haces, no hace falta que los hagas puestos, agarrás y haces 2, 3 sets, por ejemplo, ¿no? Pero no las 10 uñas, o sea, haces 5 nada más. Para la foto, te las pegás con las pegatinas, te sacás la foto y ahí tenés una foto más para tu Instagram. ¿Entienden? Esa es una forma de empezar si cuando no tienen muchos Uy. muchos trabajos con clientas. Es una buena forma esa. A ver. No hago francesitas en todas las uñas, me gustó esa. Para el labio. Para hacer uñas de gel hay que poner base de semi, Abigail pregunta. Yo recomiendo que sí, pero no es que tenga palabras santas, ya saben. Decoraciones que saben que pueden hacer lo más parecidas posibles, hacer videos de las uñas terminadas así, se ven los detalles. Pinterest tiene cosas hermosas e ideas para los muestrarios. Sí, Pinterest es la bomba. Amo, amo. Y saben qué, no sé si alguna de ustedes ha llegado a conocer, creo que todavía existe, pero Pinterest le pasó el trapo. Pero antes, cuando yo iba al colegio, había una aplicación, una página que se llama We Heart It. O sea, We Corazón y Heart It. Y lo que hacías es, en vez de pinear las fotos, heartearlas, por así decirlo. O sea, le ponías corazoncito y te las guardabas en un tablero también. Igual que Pinterest, pero en vez de con un pin, con un corazoncito. Después apareció Pinterest y le pasó el trapo por todos lados porque, si no me equivoco, Pinterest es de Google, ¿no? Tengo entendido, no estoy segura, pero me parece que sí. Cuestión, le pasa el trapo. Pero creo que sigue existiendo. Y bueno, yo soy de que buscaba uñas y diseños de uñas de esa época, imagínense. Ay, yo estoy probando eso de poner la base de melineante del gel de construcción. En otro vivo te cuento si me funciona, si te veo. Creo que esta me está quedando más corta, pero igual vieron que ya les dije que esta me la iba después a limar porque yo no hay caso, no hay forma de que yo me deje la uña así larga. Ah, y también estoy pensando que quizás me las hago redondeadas. Iba cambiando sobre la marcha, o me la dejo así cuadrada, no sé. Es como que no me hallo con las uñas cuadradas, che. Ay, ay, ay. ¿Cuánto vamos de vivo? Como 2 horas. Ah, no. Ahí no veo. Creo que 1 hora 19. 1 hora 19 para hacer 2 uñas. No, bueno, estamos paveando. No, aparte 3, porque se acuerdan que una se salió. Ay, me re divierto cuando entramos así en vivo. Ay. Después nos quejamos de la indecisión de las clientas y somos las peores. Algo le dice, eran todas uñas Tumblr. Ah, bueno, ese también, pero ese surgió después también de We Heart It. Por eso les digo, Tumblr, o como se diga. Y ¿saben que ese nunca, no sé, nunca lo terminé de entender? Es como medio frustrante. Me hace sentir vieja decir eso. Pero no soy tan vieja. Creo. No sé qué edad tienen las que me están viendo. Para ver si estoy para el vejestorio. Ah, ¿saben lo que quiero probar? Este cosito que compré.
Vamos a aprovechar, miren esto. Ah, lo compré en una librería, nada que ver. Y tipo en una artística. Es como un perla. ¿Ven? Pero miren la cantidad que viene. Y miren lo que me salió. 55 pesos. Si esto funciona para las uñas, es una bomba. Uy, ya me estoy pintando todo. Porque es muy barato, muy barato. A ver, voy a poner top. Aparte pienso que el perladito así sobre el baby boomer debe quedar súper lindo. Lo voy a curar 30. $18 y en 6 meses 19. Falta una capa, Juli. Dice Gaby. A ver, a ver. Lo voy a aplicar con el dedo porque no tengo ganas de pararme, agarrar un aplicador. Y no sé si tengo una mano. A ver si acá hay. Nah. Acá. Tampoco. Y este cajón es mi última esperanza. No, bueno, no hay chance de que me pare. Así que vamos a ver si esto se aplica. ¡Ay, sí! ¡Queda genial! No, ya está. Me voy a hacer todas las uñas así, me parece, ¿eh? Ah, listo. El tema sería ahora... Vale, lo voy a cerrar. Que cuando le ponga la otra capa de top no se salga. Esta está limada la punta re mal, pero bueno, no importa. Después la voy a recortar un poquito. Pero miren esto, ¿se ve? No, precioso. A ver si me puedo aplicar en este también. Queda algo acá. No, me encantó. ¿Y saben qué pienso? Unas uñas todas blancas. Y con esto también debe quedar mega precioso. Me encantó. ¿Se ve? ¿Cómo brilla? No sé si se llega a notar. Ahí. Manejo muchas ganas de hacer en una clienta todas las uñas con deco de vaca. ¿Es normal? Ay, se ve pixelado otra vez. Qué bajo. Maldito internet. ¿Quién está usando internet a estas horas? Aparte de yo, que me quita. Sí, queda adherido, ¿eh? Queda. Le paso el cepillo y no se levanta. Ahora le voy a poner sus capas de top coat. Para protegerlo bien, lo ideal serían 2 capas, como cualquier efecto, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar por la primera. Porque después seguro, como les decía, me las voy a limar un poco más para cortarlas. Y después de que termine esa limada, ahí le pongo otra capa de top. No, precioso este perlado. Me encantó mal. Qué emoción. Veo por todos lados uñas de vaca y son re lindas, así que es normal. Sí, yo también tengo ganas de hacer. No hice ningún... ¡Ay! ¡Qué buena idea! Para alguna uña. Ah. O no, pero creo que con el baby boomer va a quedar medio raro, ¿no? O dicen que me haga una de vaca. Con el perlado del baby boomer. Creo que, ponele, si me hago esta de vaca va a quedar re bizarra con estas dos. No sé. Como que estas son como más tiernas. Qué sé yo. Bueno.
¿Se sigue viendo borroso esto? Qué triste. Ay, yo lo veo bien, che. Este dedo siempre va a estar torcido, maldita fea. Siempre me va a quedar como para arriba. Una rosita, claro, y 2 con deco de vaca en blanco y negro, reba. Pero con Baby Boomer no sé, claro, eso es lo que decía. Con el Baby Boomer para mí queda raro el de vaca. Pero me gustó la idea. En la otra mano, se hacía cualquier cosa. Bueno. Sí, se sigue viendo pixelado. Ay, qué garrón, che. Bueno, vamos a hacer una cosa. Voy a cortar el vivo que llevamos 1 hora 20. No, 1 hora 26 no. Vamos más de 2 horas, chicas. 126 minutos. Esto es una locura. Y a mí se me pasa como si nada el tiempo con ustedes. Bueno, me parece que voy a continuar mañana con esto. Voy a ver si me quedo así y si puedo lo continúo en vivo. Así nos conectamos de vuelta. Si no me llego a conectar y lo termino sola, después le subo fotos. Y si no me llego a conectar antes del jueves, un año increíble, que sea mucho mejor que este. Les agradezco muchísimo todo el apoyo que me dan siempre. Y estoy re feliz de que llegamos a 7000, lo cual para mí es una locura porque este año yo abrí el canal de YouTube y ni ahí me imaginaba que iba a llegar a tanta gente. Es una locura hermosa. Y nada, gracias a todas porque el canal también es de ustedes. Y que tengan un año preciosísimo. Si no me llevo a conectar, pero capaz me conecto, pero bueno, por las dudas. Así que bueno, las quiero un montón y les mando un besito. Chau, chau.